¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más aquí al canal y a un vídeo nuevo. Hoy es rapidita la introducción y luego vamos a sentarnos a charlar y a comenzar. Empezamos con una reflexión y es la siguiente: el éxito es como un pedo. Sí, el éxito es como un pedo. A todo el mundo le molesta menos el suyo. Así que, venga, ponemos intro como siempre toca. Y vamos a conversar un poquito acerca de lo que son los haters y por qué están ahí, qué función tienen ellos y cómo nos puede afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra evolución como personas. En un ratito nos vemos. Pues sí, chicos, vamos a conversar un poquito en este que es mi ambiente, donde tantas horas paso con ustedes, dibujando, compartiendo, riéndonos y pasándola genialmente bien. Pero claro, alrededor de todo este mundo, desconocido para muchos, en este caso también para mí, pues nos tropezamos con gente maravillosa y bueno, con gente no tan maravillosa. Entonces de esa gente es que vamos a hablar un poco. Hoy vamos a responderles a mis haters y a los tuyos. Normalmente, casi siempre, era conocido quizás por otro nombre. Lo que pasa es que esta digitalización del mundo y estas terminologías que se empiezan a usar un poquito en las redes sociales, pues le han puesto el nombre de hater a todas aquellas personas que bajo una crítica medianamente constructiva pues se introducen en tus redes sociales, en YouTube, en varios sitios, pues a descargar un poco pues unos comentarios que poco son halagadores o son buenos. Entonces, ¿cómo convivir con esto en el día a día? ¿Cómo te puede afectar a ti como persona que este tipo de comentarios o este tipo de personas reaccionen de esta manera ante cualquier cosa que decante un poquito de éxito? Esto de tener gente que no le guste lo que haces o que despierte ciertas envidias ha existido siempre. Por ejemplo, las personas cuando montan un negocio, los empresarios, las personas ahora mismo se ve mucho porque tienen una red social, porque tienes tantos seguidores, porque empiezas a subir de una manera, porque destacas de alguna manera por encima de los demás, sea de manera pues al azar o sencillamente porque lleves trabajando muchísimo tiempo en ello, cuyo trabajo muchas veces esas personas ni siquiera valoran o ni siquiera piensan todo el esfuerzo que hay detrás de este trabajo o de ese resultado al cual se ha llegado. Entonces esas personas utilizan esa máscara que dan las redes sociales para introducirse y dejar comentarios desafortunados, ofensivos, críticas muy tontas, sin un sentido. No queremos confundirnos, no es lo mismo que haya una crítica hacia lo que tú haces, porque obviamente ni le puedes gustar a todo el mundo, ni siempre haces todo bien. Muchas veces uno se equivoca y nada, pues ahí están los comentarios y uno tiene que apechugar y decir, coño, es que la he cagado, es que esto está mal, y sencillamente pues cogemos ese comentario y lo analizamos. Hay mil maneras de decir el no me gusta, hay mil maneras de decir esto no está bien, has empezado algo y no has terminado de esta forma. Hay muchas formas de manifestar, y cuando empezamos a exponernos un poco más, ya no la palabra vamos a ser famosos, porque yo creo que la fama es una cosa y tener exposición ante las redes sociales un poco más abierta que lo habitual, que antes teníamos 30 personas en las redes y la mayoría eran familia compartiendo imágenes personales y tal. Cuando ya tú te expones un poquito más y cuando empiezas a destacar en algo, entonces es cuando tú te empiezas a analizar y dices qué rumbo tienes que coger y cómo debes actuar ante una situación de este tipo, ¿sabes? Porque empiezas a exponer, por ejemplo, en este caso yo dibujo y evidentemente la gente que me sigue en el canal hace muchísimo tiempo han visto una evolución, han visto un crecimiento. Entonces, a raíz, por ejemplo, de que empiezan a lo mejor gente, empiezan a tu mismo ritmo, a tu misma
a tu mismo nivel, en tu misma trayectoria, pero hay algo que empiezas a destacar, hay algo que empieza a sobresalir, o sencillamente trabajas muchísimo, muchísimo, te levantas cada día pensando en cómo puedes ayudar a las personas, cómo puedo hacer que esta persona realice lo mismo que yo, cómo puedo hacer que si yo he llegado hasta este punto, esa persona se pueda saltar todos estos pasos y llegar y hacerlo de la misma manera, compartir mis experiencias con ustedes. Y de eso se trata, de levantarse cada día temprano, planificarte el día, comenzar a trabajar, y cuando sales en tus horas de descanso, pues ver cómo vas a hacer el siguiente vídeo, qué proyecto va a causar más interés, cómo puedo mejorar yo también, porque además de que quiero compartir, yo profesionalmente quiero ir mejorando detalles, ir probando cosas y ir mejorando cada día más, porque creo que una vez me dijo alguien, y que yo aprecio y quiero muchísimo, que perdemos ese rumbo cuando creemos que, y en eso manda el ego, cuando creemos que ya lo somos, que ya somos grandes dibujantes, que somos grandes artistas, que dominamos todo un arco de cosas y de técnicas, y que a partir de ahí pues ya no hay nada que hacer. Y creo que ahí se pierde el encanto de la superación y del encanto de seguir probando cosas nuevas y de seguir incursionando, incluso avanzando y mejorando en nuestras propias técnicas, en nuestro propio camino. Entonces, el hater normalmente, yo me lo imagino así, no sé cómo se lo imaginen ustedes, déjenme en los comentarios cómo ustedes se lo imaginan. Yo me lo imagino pues de esta manera. Yo me levanto cada día a las 7:30, 8 de la mañana, trabajo hasta la 1:30 de la tarde, vengo a mi casa, como, me pongo a preparar si tengo directo por la noche, si tengo unas clases en Patreon, que por cierto, si no sabes de qué va lo del tema de Patreon, pues mira, aquí tienes el enlace, y míralo un momentico y dices, uy, está mencionado Patreon, y de qué va esto, pues ahí lo tienes y así lo miras. Preparo mis clases de Patreon, de que vamos a trabajar, incluso me hago, no pierdo esa ilusión que puedo dibujar, que les guste, que me guste, que lo disfrutemos y que yo lo disfrute, y que además se vea un avance en el próximo proyecto. Me hago mi miniatura, me pongo a editar, si no hago esto pues me pongo a probar cómo puedo mejorar, por ejemplo, una piel, cómo puedo llegar a este punto, no, Laura, esto no. Y ese es mi momento del mediodía de descanso. Luego vuelvo a trabajar, me trabajo igual la noche, salgo a las 8 de la noche, vengo a casa, ceno, me ducho y muchas veces voy al directo, muchas veces no, casi siempre voy al directo, o me pongo a dibujar viendo a otro compañero, o me pongo a ver vídeos que me ayuden en el crecimiento ya no solo profesional de lo que me gusta, en este caso que es dibujo hiperrealista, como pues en el mismo YouTube, cómo puedo mejorar mis visualizaciones, cómo puedo mejorar la miniatura, cómo puedo compartir todo lo que vamos haciendo. Entonces es un continuo estudio, formación, absorción de información hacia un sitio, no solo donde yo quiero llegar, porque igual no se llega a ningún sitio. Quizás hay un sitio y que después que llegues pues tú dices, ya que estoy aquí, ¿y ahora qué? Por ejemplo, cuando tenía recién que me hago el canal, digo, pues aquí no se va a suscribir nadie, y obligas a tu familia, por favor suscríbete al canal, no sé qué, para tener, llegas a los 30, ya tienes a toda la familia y los amigos cercanos pues suscritos, y claro, no avanzas, y llegar a los 100 suscriptores cuesta muchísimo, y luego llegas a los 100 suscriptores y dices, bueno, ya esta meta la tengo cumplida, ¿y ahora qué? Bueno, ahora son los 1000. Entonces tú dices, bueno, voy a trabajar los 1000 suscriptores, las 4000 horas de visualización, hay que monetizar el canal, y te enfocas y ahí vas, y luego llegas, y cuando llegas tú dices, pero ya que llego aquí, ¿qué voy a sentir? ¿Qué hay en eso? Pues nada, seguir trabajando, no hay nada. Hay que llegaste a una meta que te has trazado, estás con la ilusión de haberlo conseguido, pero tienes que seguir trabajando, y entonces dices, bueno, ahora vamos a porque el canal funcione, a por seguir creciendo, y vamos a por los 2000 y por los 3000. ¿Ves que no ves el número de suscriptores? Pues yo creo que eso alimenta un poquito el ego. Es que antes tenías 3000, 4000 suscriptores, y tú decías un canal con 4000, 5000 suscriptores, y tú decías, hostia, este canal, ojo, esto mola. Pero es que ya hablamos de suscriptores como si fuera una locura, 34 millones, no sé cuántos millones.
Claro, entonces a veces hacen un directo y tiene 25.000 suscriptores y tú ves conectados en el canal, pues en ese momento que está haciendo el directo, pues 20, 30 personas, 15, 25, 40, y tú dices, ¿dónde están las otras 20.000 personas, 25.000 personas? ¿Dónde está esa gente? Entonces, claro, una cosa es hacer comunidad, y otra cosa es pues tener suscriptores y que realmente consuman tu contenido, porque darle una plaquita y suscribirse lo puede hacer cualquiera. Otra cosa es que esas personas pues después realmente vuelvan una y otra vez y repitan y estén ansiosos porque tú saques un vídeo, por disfrutarlo, por compartir contigo, por ver qué vas a hacer ahora mismo, qué vas a compartir, qué proyecto les traes entre manos, qué puedes darle, qué puedes aportarle de positivo pues a esas personas. Y en ese enfoque es que a mí me gusta trabajar. Sencillamente es qué le voy a aportar yo a mi comunidad y a todo aquel que le ha dado al botoncito de suscribir, sino por impulso, sino porque realmente vienen aquí a buscar algo que yo les pueda aportar. Vaya cháchara que les estoy dando, pero creo que un poquito pues tocar ese tipo de asuntos cuando eres un canal pequeño, y que esto puede ir es decir, aumentando todavía más a medida de que tu exposición vaya siendo aún mayor, e incluso puedan salir competencia, o pueda salir alguien que realmente pues haga lo mismo que tú y tenga un curso y diga, pues mi curso vale tanto y tú lo estás dando por tanto. Entonces puede despertar tantas cosas en todo momento que hay que saber pasar un poquito de ello para seguir pues hacia arriba. En Instagram, y si no me sigues en Instagram, en la descripción del vídeo tienes el Instagram mío, así que vete allá, que compartimos siempre muchísimas cosas. Pues ha dado, a raíz de un vídeo que subí con mi nieto dibujando con la manito, el vídeo pues se hizo viral. No, yo no hice nada especial, es decir, he compartido, yo creo que contenido súper más importante o chulo o mejor incluso que ese. Quizás ese estaba un poco más cercano, más sentimental, más, no sé, distinto. Quizás fue lo que escribí, quizás me estoy currando un poquito más esos textos que van desde lo que yo siento hacia lo que pueda sentir los demás. Y a raíz de ahí pues se viralizó un poquito ese vídeo. Es este que está aquí, por si no lo has visto, es este que está aquí. Y entonces pues hizo una explosión y de golpe pues de 5.000 personas pasaron a ser 7 y ahora somos casi 8.000. Y la gente escribe por privado, gente dice cosas bonitas, otras no dicen cosas tan bonitas, pero la gran mayoría, y con eso quiero que se queden, la gran mayoría son bonitas. Es decir, que de cada, ponle 7 personas que me escriben, 5 son comentarios súper chulos, y ¿qué puede ser? 1 o 2 que no. Otro, ¿qué pueden decir? No dibujas, o tú no dibujas, cosas que no tienen sentido. Entonces lo que les iba a comentar, yo me imagino, y ya les he contado un poquito lo que es mi vida, el día a día de trabajar. Yo no vivo del canal de YouTube, yo no vivo de esto es como un medio de escape y una manera de que yo he visto mi evolución, quererla compartir con la gente que nos gusta el dibujo hiperrealista. Más allá de eso, que triunfa, pues tiramos cohetes, que llega a algún sitio, pues mejor, pero disfruto mucho el proceso y el camino que vamos ampliando. Entonces yo me imagino ese hater, y me lo imagino así por no imaginármelo de otra manera, pues desde la tranquilidad de su casa, o no, desde el sofá de su casa, comiéndose unas palomitas o tomándose cualquier cosa, pues sencillamente con aquel dolor de que si, como ya me escribieron, ¿para qué tantos lápices en el último vídeo? Pues ¿qué quieres que te diga? Son mis lápices, es mi dinero, para lo que yo quiera yo. Es mi economía, es mi vida. Son suscriptores que a veces me dan algo y yo sencillamente pues lo hago. Que otra cosa es que tú no puedas hacerlo. Entonces me imagino ese hater en el sofá de su casa, sin mover un dedo, sin hacer nada. Esa persona que a lo mejor es competencia, sentado en la tranquilidad de su hogar, hoy hago esto, mañana no lo hago, pero claro, no evoluciona, pero es que tú tampoco haces nada para hacerlo, criticando a aquella persona que se levanta cada día a comerse ahí
a currárselo ahí, dibujo tras dibujo, no dejando de dibujar, a veces con dolor en la mano, con poco tiempo, desatendiendo otras cosas, aprendiendo, consumiendo la mayor cantidad de información, no solo para compartir, sino para uno mismo, y tratando de poner cada día mucho más empeño en aquello que tiene tanta ilusión, porque mientras te mueva la ilusión y no el odio, todo va muchísimo mejor, créeme, muchísimo mejor. Y de esa persona que siente ese odio profundo hacia ti, a veces sin conocerte, es digna de la mayor lástima posible, porque que tu vida sea el eje fundamental para que la suya funcione es una pasada. Yo no soy psicóloga, pero es triste, es muy triste. Tomarse un tiempo, no tomar una crítica, porque una crítica de, oye, pero esto no lo debiste hacer de esta manera, oye, qué mal te ha quedado esto, oye, pero podías mejorar esto otro, ¿por qué no haces esta historia? Pues esas son críticas que duelen, a veces duelen, pero que uno las gestiona un poquito mejor y dice, coño, tienes un poquito razón, también te digo, porque esto te ha quedado mal, esto si lo mejoras así de esa manera y no te cierras a que tú todo lo que haces está bien, y a que tú eres el puto profesor, a que tú eres el que tiene el conocimiento y la otra persona pues no lo sabe, pues igual ese tipo de críticas pues hasta es beneficiosa. La cosa es ya el otro paso, que es la ofensa. El decir, tú te crees que dibujas o esto te ha quedado de esta manera, o la boca no está bien colocada, o la persona que entra y va a buscar no lo bonito, no lo bueno, no lo que te ha quedado bien, no, justamente lo que no, ahí, a dar ahí, esto no ha sido así, eso no mola. Entonces gestionar todo esto es un camino por aprender y costará, pero es un camino con el cual tenemos que vivir cuando nos exponemos muchísimo, cuando empezamos a abrirle nuestra casa, nuestra vida, lo que hacemos a más gente que un círculo cerrado de personas. Por eso yo he querido separar un poco lo que son los suscriptores, lo que son los seguidores, lo que son la gente asidua y recurrente al canal, y lo que son los amigos y las personas que nos apasiona esto y que te han tomado aprecio desde que tú comenzaste con esta pequeña locura. He logrado discernir esas dos cosas y mantener cerca y unido a todos aquellos que han aportado, que pueden aportar algo bonito. Entonces, chicos, he hecho este vídeo y dirán, ¿por qué has hecho este vídeo? Pues porque yo siento que justo en la cuesta hacia donde yo noto, y está bien un poco decirlo así mismo, cuando vamos hacia esa cuesta que tú dices, aquí ha despegado algo, aquí algo está funcionando, y este es el camino correcto, pues aparecen este tipo de cosas. Y entonces cuando yo digo, algo estás haciendo bien, y tú sigue por ahí y sigue en tu línea, corrige lo que no, y sigue por allí marchando, que vas en el sentido correcto. Porque no se trata de enseguida te tildan, bueno, empiezas a hacer las cosas bien, te empieza a salir un dibujo que tú dices, como me pasó en el directo creo que fue el primer directo que hicimos de Tom Holland, que fue el ojo, que si no lo has visto, aquí lo tienes, que yo dije, terminé llorando ese directo con los chicos. ¿Y por qué? Porque yo dije, algo ha cambiado aquí siento que es lo que yo iba buscando, que mi dibujo fuera una fotografía, que mi dibujo fuera mejorando y alcanzando un poquito esa perfección del dibujo hiperrealista, porque si no, no se llamara dibujo hiperrealista, sería un dibujo tal cual y normal, y cada cual trabaja en la técnica que más les apetece. Entonces, cuando yo percibí eso en aquel directo, yo dije, aquí está, y lo compartí, y me ha traído muchísimas alegrías, otras no tanto, pero me quedo con las cosas buenas, que son muchísimas más. Entonces quería hacer este vídeo a todos aquellos que se conectan cada día que hago un directo, que están ahí para ver qué voy a dibujar, los que se suscriben a Patreon solo para aprender lo que yo modestamente les puedo enseñar, los que me dan ánimo, amanece por la mañana y me dicen, hola, buenos días, Laura, todo, no tengo palabras que no sea de agradecimiento. Y con eso, a ti que estás empezando ahora, como yo, te doy un consejo. En el camino no todo va a ser bonito, no todo es agradable.
aparecerá un poquito de cada cosa y aprender a gestionarlo va muy bien. Entonces quédense y háganle caso a las cosas positivas, que son mucho más, y olvídense de todo lo demás que carece de importancia si tú mismo no se la das. Hay una cosa que quiero dejar claro, y es que aunque montes una ONG y ayudes a 100.000 personas, siempre habrá gente que diga, sí, pero es que claro, podía haber dado 5 paquetes de arroz en vez de 10, podía haber, ¿por qué tiene dinero y por qué no da más? Gente que critica, oh, pero claro, da porque le sobra. A nadie le sobra nada. Claro, porque hace esto, es decir, aunque montes una ONG, da igual lo que hagas. Si las personas te van a criticar, si las personas van a rabiar, lo van a hacer de cualquier manera. Siempre va a haber personas a las cuales le incomodes o no les guste lo que tú hagas, o como o tú propiamente como persona. Y con eso tenemos que vivir. Así que yo me voy a guardar este vídeo como consejo de autoayuda a mí misma y que quería compartir contigo. Le respondo a todos los haters. Los haters fueron, y recuerden esto, personas que una vez fueron tus fans y que ahora les jode, les duele por cualquier motivo, porque lo sacaste de un sitio, porque ya no correspondían, porque se terminó la relación profesional, porque estaban en un área donde no era la correcta, porque los has superado en algo que de momento estaban a un nivel y diste un pasito más. Es decir, el hater a veces es tu propio fan que sencillamente ha dejado de estar ahí para ti. Yo me quedo con todas las cosas bonitas, con mucha gente linda, mucha gente linda que comparte mis vídeos, que viene a verme, y con eso me quiero quedar y con eso quiero que se queden todos. A ti que me estás viendo, pues si me regalas un dislike, YouTube sabe que viste el vídeo. Si lo viste completo, pues ya sabes que lo que viene es trabajo y más trabajo y más trabajo. Y ponte las pilas, porque yo seguiré compartiendo, seguiré evolucionando, seguiré ensayando, seguiré comprándome materiales, seguiré viniendo cada jueves y cada viernes a la misma hora a hacer mis directos para 1, para 2, para 3, para 20, para 25 y para todos los que quieran venir a compartir con esta que está aquí. No iba a hacer un vídeo de este tipo, pero quiero hacerlo y dejarlo bien claro, porque yo creo que los haters los vivimos casi todos, que tenemos una exposición, que sea así de pequeñita, en alguna red social. Resumen, los espero esta semana en los directos, en las redes sociales, porque como se está moviendo, me gusta mucho estar ahora por allí. Y nada, chicos, sean felices y pásenla bien dibujando, que eso es lo importante, pasarla bien, y la vida es así de cortita. Vamos al ratito que estamos a ser buenas personas y a compartir lo que querramos y a ser felices. Que queremos montar un canal, un negocio, lo que sea. ¿Triunfará? Sí. No, pero si hablan mal de ti, estás triunfando. Un beso grande, se les quiere mucho. Chao.